La educación nos mueve y es parte de todos. Alejandro y Juan Pablo lo saben y no dejarán tarea pendiente. Actualidad, contingencia e interesantes invitados es lo que llega a Radio Gestión Didáctica. Bienvenidas y bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro programa de radio Tarea Pendiente. Hoy estamos acá ya reunidos en esta temporada del año 2023, comenzando un nuevo tema. Estamos hablando en este año de las políticas públicas, especialmente sobre lo que tiene que ver con los desafíos de la educación socioemocional, con los desafíos de la educación inclusiva. Y como cada semana, ustedes saben, no estoy solo, así que por primera parte voy a partir saludando a mi colega de Tarea Pendiente, Alejandro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien acá con un nuevo programa. Hace días que no nos veíamos, la verdad que habíamos estado un poquito ocupados, como es natural, dentro de las labores, cierto, profesionales, pero aquí estamos nuevamente con Tarea Pendiente, dentro del marco de las políticas públicas y con un tema bastante entretenido e interesante esta semana. Cuéntanos un poco, Juan Pablo, ahí al respecto. Perfecto. Este nuevo ciclo vamos a comenzar con los desafíos de la educación socioemocional para una educación inclusiva, integral en la educación. Pero no estamos nunca solos, siempre tenemos una experta, una especialista, y hoy día es un gusto presentarla desde Colombia, desde Bucaramanga. El día de hoy nos acompaña Adriana Ávila, la voy a presentar con su experticia, es normalista superior, es licenciada en educación preescolar de la Universidad de Bucaramanga, es especialista en educación con tecnologías de la información, magíster en tecnología aplicada a la educación de la Universidad Pedagógica Nacional, doctora en educación en la Universidad de los Andes, es docente de preescolar del Instituto Caldas, es joven investigadora de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, asesora pedagógica también de la Universidad Autónoma de Bucaramanga en entornos virtuales y actualmente se desempeña como docente en pregrado y posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes y coordinadora académica de la Maestría en Educación y de la especialización de Educación Inclusiva, además de ser líder del grupo de investigación en educación y lenguaje. Hola, ¿qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? Bienvenida a Tarea Pendiente. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Saludos, Alejandro, saludos, Juan Pablo. En primer lugar, de verdad, agradecer por esta invitación. Muy emocionada de estar en este espacio radial de Tarea Pendiente. Muchas gracias y un fuerte saludo y abrazo virtual desde Colombia. Muy bien, gracias Adriana también por aceptar nuestra invitación a esta suerte de conversatorio, esta idea de poder conversar distintos temas. Ya Juan Pablo bien lo decía, estamos abriendo un nuevo ciclo sobre aquellos temas que tienen que ver con la educación y lo socioemocional, que a veces cuesta mucho, sobre todo en contextos de inclusividad, ¿cierto? Sobre todo en contextos donde queremos fortalecer la educación integral. Entonces, desde esa perspectiva, Adriana, queremos acercarnos a una primera reflexión contigo, que tú nos cuentes un poco desde tu experiencia como coordinadora de la maestría, ¿cierto? Y entre tus labores, ¿cuáles son los desafíos que tú consideras que pueden ser importantes para el desarrollo de una educación inclusiva, ¿ya? ¿Cuáles son aquellos aspectos que tienen que ver con lo socioemocional también? ¿Cómo respetamos aquellos aspectos que tienen que ver con el origen, con el género, con la etnia, etcétera? ¿Ya? Entonces, cuéntanos un poco desde esa perspectiva, cuáles son aquellos elementos que tú podrías considerar que nos podrían como desafiar hoy en día. Vale. Bueno, yo creo que uno de los desafíos más importantes es tratar de ampliar en la concepción de lo que es y representa en la práctica, en la realidad, la educación inclusiva. Desde el rol que tengo actualmente como coordinadora de este programa de educación inclusiva, de manera muy frecuente veo cómo las personas que están interesadas en formarse, en especializarse en este campo, tienen una versión muy reducida de lo que es la inclusión. Casi que la equiparan con la discapacidad.
y creo que hace rato pues estamos tratando de ampliar ese horizonte. Por supuesto que la educación inclusiva incluye, valga la redundancia, Claro. incluye la población con alguna necesidad, con alguna discapacidad, no se queda ahí, pero creo que todavía en la mayoría, en el común de la gente, se asocia la inclusión con la discapacidad. Mm. Y entonces creo que esa es una visión pues muy, muy reduccionista de lo que es la educación inclusiva en la actualidad o de lo que se espera que sea la educación inclusiva. Entonces creo que el primer desafío grande es ese, como superar esa limitación, esa concepción como tan limitada que se tiene de la inclusión y ampliarla precisamente más como de la mano de la diversidad, de contemplar la educación inclusiva más desde los ambientes diversos, de los ambientes en los que todos cabemos y podemos caber, como ya lo decía Alejandro, diferencias de género, de etnia, pero también la diferencia desde la neurodiversidad que tenemos, desde los mismos gustos, desde los mismos ritmos y tiempos de aprendizaje. En ese sentido, la educación diversa o la diversidad en la educación, pues nos toca a Ujú. todos Sí, nos toca, ¿cierto? sí. Entonces, cuando yo empiezo a contemplar, porque yo también hice mi propia ampliación de esta concepción, obviamente, Ya, también perfecto. pasé por esa visión reduccionista, digo yo, el asunto de la inclusión en la educación es que es un asunto de todos. Mm. Entonces, en este sentido, cuando, por ejemplo, una institución educativa, o acá es muy frecuente, por ejemplo, en Colombia, como caracterizar que una institución es regular, cuando tiene toda su población, digamos, con niños o niñas regulares, y que es inclusiva cuando por eventualidad llega una persona tildada como diferente. Claro. Sí. Entonces, volvemos a caer en esto que digo que es ese reto, ¿no? O sea, realmente, pues todos somos distintos. O sea, realmente todos Sí, por somos supuesto. diferentes, en uno u otro sentido, todos somos diferentes. Y ahí, Así que Adriana, el asunto de, señor, quiero hacerte una temática. Tú nos estás diciendo desde la neurodiversidad, nos estás diciendo de respetar los orígenes socioeconómicos, de género, de etnias, de las distintas habilidades. Pero hoy día, aquí viene una pregunta, ¿cómo hoy día la escuela tiene que desarrollar estas habilidades en los estudiantes? Porque efectivamente tú nos dices que hay un desafío de cambiar el switch, es decir, como sí, profesores tenemos que ver otro cambiar. escenario y cómo hoy día la escuela empieza a abordar estos temas. ¿Tú sientes que se están abordando? Desde tu experiencia en Colombia, ¿se ha ido un poco instalando ya una nueva mirada? Yo creo que sí, yo creo que estamos haciendo la tarea, quizá un poco forzados desde la ley, Ujú. llamémoslo así. Bueno, ya tenemos desde la Constitución Pública de Colombia, Política de Colombia, pues se habla de una atención para todos, para todas. Pero de manera puntual, creo que en Colombia, el año 2017, que es cuando se formula el decreto de atención o de población a la discapacidad, con la ley 1421 en 2017, es como nos tocó a todos meternos en esto. Antes del 2017, en Colombia teníamos instituciones diferenciadas, es decir, instituciones educativas que atendían de manera particular y específica a población con discapacidad y pues las instituciones educativas normales, así se llaman, o sea, normales. No tenían, no recibían a niños, a niñas que tuvieran algún tipo de discapacidad. Entendiendo esto que quiero dejar claro y es que antes o hace mucho tiempo se equiparaba la inclusión con simplemente la discapacidad. Mm. Desde el 2017 hacia acá se dice, espere tantico, así no es. ¿Sí? Todas las instituciones educativas deberían ser instituciones inclusivas. Es decir, este asunto de la inclusión se empieza a posicionar un poco, claro, forzado desde la norma, a que todas las instituciones educativas del país, por lo menos del sector oficial, están en el deber de recibir a cualquier niño o niña en cualquier situación de discapacidad o de talento excepcional, a todos. Y entonces empieza desde ese año a evidenciarse en las instituciones educativas, especialmente en las instituciones oficiales de Colombia, que empiezan a llegar al aula niños de pronto ciegos, niños sordos, niños con trastorno del espectro autista, niños con trastorno de atención,
Y eso empieza a ser como un revuelco a nivel de país por muchos sentidos. Un primer sentido es que el maestro de aula al que le tocó esa suerte, de pronto no tiene la preparación suficiente. Se empezó también como a equiparar en cierto sentido que la inclusión era abrir la puerta y ya. O sea, somos incluyentes porque lo dejamos entrar, porque se matriculó y porque está ya sentado en el aula. Pero veíamos de manera muy frecuente que incluso ese acto aparentemente inclusivo se volvía todo lo contrario. Porque entonces estaba un niño en un aula visiblemente diferente a sus compañeros porque el rendimiento no era igual o porque sus intereses, sus capacidades no eran iguales. Incluso se daba más rechazo y estaba más excluido a pesar de estar dentro del aula. Entonces, claramente, pues esa política de abran la puerta a todo el mundo porque tenemos que ser incluyentes, pues así solita no puede funcionar. Entonces empieza a hablar en el país ante esa situación y ante esa coyuntura que no era suficiente abrir la puerta. O sea, no es suficiente abrir la puerta y proveer un espacio, un pupitre, un salón, una silla para que cualquier niño se siente, sino que tenemos que ir más allá. Y ese ir más allá le abre paso a una política aquí en Colombia que se llama el PIAR, que es el plan, no sé si esto es Latinoamérica. En que Chile es el plan individual. Bueno, aquí la traducción es PIAR, que es el plan individualizado de ajustes razonables. ¿Sí? El plan individualizado, creo que eso es como lo más de resaltar, como que a mí personalmente me llama mucho la atención. Y es, listo, ¿esta institución va a recibir a estos niños? Ok, pero dígame qué va a hacer con ellos. Y ese plan contempla, en esa serie de ajustes, contempla una serie de reflexiones en torno a todo el proceso educativo, desde cuáles serán los objetivos de aprendizaje para esta persona, desde cuáles son los recursos más favorecedores, incluso los tiempos, los espacios, las metodologías, los contenidos mismos, de hecho, las estrategias que se van a aplicar con ellos. Y además, se nos dice, o la indicación es, el esperado es que ese plan individualizado de ajustes razonables, pues lo haga la maestra o el maestro que está ahí, en el aula, con el niño. Porque también en un primer momento, cuando pensamos hablar de estos planes, se pensaba que lo tenía que hacer en Colombia existe una figura que se llama como el asesor, no, como el auxiliar, el ayudante, el psicopedagogo, el psicólogo, sí, como un personal de apoyo. Entonces empezó también a establecer esta figura de docente de apoyo, el personal de apoyo. Por supuesto que sigue existiendo ese personal de apoyo, especialmente en aquellas situaciones en las que se necesita quizás más refuerzos. Me explico, por ejemplo, para atender a población con sordera, con ceguera, pues necesitamos, ¿cierto?, un personal allí muy especializado. Pero se indica que este plan lo debe hacer el maestro que conoce al niño. Adriana, o a la niña. Sí, claro. Y en ese sentido, ¿cómo ha sido esa experiencia con los maestros ahí en Colombia? ¿Cómo se lo han tomado en el sentido de que le van a llegar estudiantes que a lo mejor no va a saber cómo, digamos, vincularse con ellos desde sus propias necesidades? ¿Hay capacitaciones? ¿Cómo se va incorporando al sistema oficial este concepto, ¿cierto? Este plan de inclusión, este plan individualizado, como tú. El plan individualizado. Yo creo que el plan individualizado ha tenido buena acogida en el sentido de que es como un respiro para el maestro, porque en ese primer momento, ese primer boom donde dicen, listo, todas las instituciones educativas tienen que ser inclusivas y se acaban, y es que además se acaban las instituciones que eran solamente para por ejemplo, aquí en Bucaramanga había una institución que era solamente para atender población sorda. Con esta ley se acabó, se convirtió en un colegio público normal. Creo que para superar eso, este plan llega, digamos, de manera muy, muy apropiada, porque además es el maestro el que lo hace, o sea, es el maestro el que propone desde también sus capacidades y especialmente lo que él ha visto de su estudiante o de su niño, de su niña, qué puede hacer.
Entonces creo que esto llega como a tranquilizar un poco porque en ese primer momento se asumió que pues si el niño estaba en el aula tenía que hacer lo que hacían los demás y tenía que medirse como se medían a los demás y tenía que salir igual a los demás. Porque queramos o no, estamos en un sistema educativo un poco que está orientado a la estandarización. Sí, claro. Y ahí O sea, tenemos justamente, unas políticas. sí, Sí, de ahí todas maneras. justamente quiero hacerte una pregunta clave, porque efectivamente hemos hablado de política pública, hemos hablado de normativa, hemos hablado de la escuela, pero recién cuando te está hablando Alejandro, aparece el profesor. Y aquí yo quiero hacer el match con lo que tú estás liderando. Hoy día existen las instancias, existen los espacios para que el profesor vaya a reflexionar, revisar su práctica y replantear este nuevo escenario. ¿Cómo, entre comillas, se está actualizando las prácticas del profesor para que se alinee a este nuevo paradigma de la inclusión? Bien, eh, esto nos ha llevado a una reflexión interesante. Yo he tenido la experiencia directa con algunos maestros en este programa que estoy coordinando, que digamos que uno de las tareas que hacemos en la especialización en educación inclusiva es diseñar un PIA. O sea, sí o sí necesitamos diseñar un PIA. Ya. Y entonces, muchos estudiantes en principio dicen, pero no, es que yo no tengo que hacer eso, porque yo en mi aula solo tengo estudiantes regulares. Entonces volvemos un poco a lo del principio, ¿no? ¿Cómo hacemos para que realmente ampliemos esta idea de inclusión, de diversidad, de todos, de todas, de la diferencia, de lo diverso que somos? Y entonces, cuando yo les insto a que, espere, todos sus estudiantes son exactamente iguales. O sea, cuando ustedes me preguntan, todos le responden igual, todos empiezan y terminan igual, incluso los molesto les digo, todos se sientan igual, todos comen lo mismo. Entonces ellos me dicen, ay, pues no, obviamente, entonces no me diga que todos sus estudiantes son iguales. Entonces yo cuando sucede esto les invito a mis estudiantes a que hagan un peer de cualquiera de sus estudiantes, de cualquiera, el que ellos quieran. Y cuando ellos hacen ese ejercicio y valoran pues lo que al niño le gusta, lo que no le gusta, lo que es mejor que en sus habilidades, todos tenemos habilidades más desarrolladas que otros, incluso el maestro que se está formando en esto de la inclusión, como que cae en cuenta en relación a cómo sería la educación distinta si lográramos, tuviéramos la capacidad de hacer un PIA para cada uno. ¿Sí? Porque claro, la ley dice el PIA para el que tiene o un talento excepcional o una discapacidad. Pero ¿cómo sería si yo realmente hiciera un PIA para mis 30 estudiantes? Bueno, yo no sé en Chile las aulas cuántos estudiantes tienen, pero aquí tenemos hasta 40 estudiantes. Sí, nosotros también. Igual, sí, hasta, también, 40, bueno, hasta 45. Hasta 45. Sí. Bueno, Nos pasamos un poco a veces. Nos parecemos. Todo esto es para decir que esta reflexión, porque realmente el plan no es como un esquema, no es como una cosa de llenar, sino es más bien producto de una reflexión importante que tiene que hacer el docente frente a quién es el estudiante, ¿sí? ¿Qué puede hacer? ¿Qué le puedo exigir? ¿Cómo lo voy a hacer? Perdón, eso después lo editan, ¿cierto? Sí, tranquila, tranquila. Parte de la conversación. Así que no te Sí, de preocupes. todas maneras. No, estoy por aquí en una reunión virtual. Muy bien, así que esperamos, Adriano, ahí que resuelva estos Sí, temas junio 30. que surgen. Vale, chao. Los manos se lo van a editar. Ay, Dios. Muy bien, no importa. Bueno, a lo que iba es que ellos se dan cuenta de, uy, si yo pudiera hacer un PR para mis 30 estudiantes o mis 45 estudiantes, pues la cosa sería interesante. Claro, los recursos de tiempo, especialmente de capacidad instalada de personal, pues no nos dan para eso. Pero al menos el ejercicio de pensarse un poquito más allá de la teoría, porque toda la teoría nos dice, respeten los ritmos de aprendizaje de sus estudiantes, ¿cierto? Todos somos distintos, pero en la práctica muy poco se aterriza. O sea, sí es muy bonito y en la práctica como... Adriana, y en ese sentido, por eso de esa experiencia que has tenido como coordinadora académica y también de tus propias tareas, digamos, probablemente en tus propias actividades profesionales, ¿cómo esta idea de la inclusión, a propósito del PIER que tú nos comentabas, Sí. y que
y qué grato sería que ojalá todos tuviéramos nuestro propio plan, ¿cierto? ¿cierto? A propósito de nuestras diversidades, de nuestros propios intereses, etcétera. ¿Cómo eso conversa, o si tú las podido visualizar con lo socioemocional? ¿Cómo se acerca esta tarea que hoy día asumimos de trabajar en función de la diversidad, de la inclusión bueno, y con lo socioemocional, que es tan relevante en el ser humano Total. y en cualquier parte del Creo que mundo? esta pregunta es clave para compartir algo que también nos ha pasado mucho y es, en la educación inclusiva no se debe pensar solamente en el niño o en la niña o en el estudiante, sino en todos los que están alrededor. Nos ha pasado mucho en instituciones educativas en las que hay prevención, pero no de los del niño, de los compañeros, sino de los padres. O sea, que por desconocimiento, y pues digamos que no está en nuestro hacer juicios, pero hay padres que, por ejemplo, critican o no ven con buenos ojos que sus hijos estén compartiendo en la misma aula, en el mismo salón, con niños que, por ejemplo, tienen síndrome de Down o que tienen algún tipo de trastorno del espectro autista. Entonces, creo que es todo un ejercicio de sensibilización y por eso, dentro de también como de las directrices o de las recomendaciones para realmente atender la educación inclusiva, no podemos pensar solamente en el aula. Se habla de toda una serie, que la inclusión educativa es un proceso, realmente un proceso sistémico, diría yo, porque tendría que entrar a jugar con los estudiantes, con los maestros, pero también con toda la comunidad educativa, incluso con los padres. A veces no son los niños, son los padres. Y entonces lo que dicen en casa, ¿cierto? Entonces los niños los traen aquí y de Sí. pronto vienen prevenidos a interactuar con sus compañeros. Ha sido todo un ejercicio incluso pedagógico, o sea, realmente he tenido incluso también que acompañar escuelas de padres, no sé si eso se maneja en Chile, las Sí, escuelas sí, de padres, escuelas de sí, padres. las escuelas de padres en las que toca hacer un ejercicio formativo de qué es la discapacidad, qué es la inclusión, qué es la diversidad. Y de manera particular, que están más prevenidos obviamente con relación a la discapacidad. ¿Qué pasa con la discapacidad? ¿Quién es un niño síndrome de Down? ¿Quién es un niño autista? ¿Qué pasa con un niño ciego? ¿Qué pasa con un niño sordo? ¿Qué puede aprender su hijo regular o normal de ellos? ¿Qué puede aprender su hijo normal o regular de estar en un entorno que comparte con esta otra población? Eso no es fácil. Mm. Con una sola charla y un solo encuentro de escuela de padres no se logra, por Mm. supuesto, pero sí como que esas semillas de sensibilizar van tocando precisamente el ser, Sí. que es lo que pues, nos importa finalmente en un ejercicio formativo como este. Más allá de qué pueda aprender o no, todos nos estamos formando en nuestras habilidades emocionales. A Y veces aquí, para los niños que están ¿sí? Y aquí quiero entrar un poquito de, como tú estás hablando de las habilidades socioemocionales, quiero entrar con un tópico que tú acabas de nombrar y que creo que está muy latente hoy día en la educación, la neurodiversidad, el saber que Claro. todos desde la neurociencia somos distintos por historias de vida, por nuestras culturas, nuestros contextos, y ahí me gustaría un poquito ver y llegar a, a otra palabra que apenas hemos nombrado acá, la diversificación. ¿Cómo hoy día el profesor puede responder a la neurodiversidad por medio de la diversificación? ¿Cuáles son, cómo llenamos esta mochila de herramientas para efectivamente nuestra sala de clases sea atractiva y podamos ir promocionando estos escenarios? ¿Cómo lo están haciendo ustedes en el programa? Entremos un poquito ahí a decir lo que hace Adriana en este Como en programa, lo qué le práctico. ofrece a los profesores. Exacto, ¿qué ofrece? Bien, ¿Mm? dentro de esa flexibilización o esas adaptaciones que hablaba hace un momento sobre esas adaptaciones en términos sistémicos, pues se toca obviamente desde la gestión de la institución, pero en la práctica pues lo que nos atañe es el maestro, ¿cierto? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo aterriza en el aula? Hablamos o hacemos mucho énfasis en esto que no es nuevo, que son todo el tema de las metodologías activas que ponen de centro al estudiante. Entonces creo que cuando el maestro está dispuesto a salirse de ese rol protagónico, ¿sí? Donde yo tengo todas las respuestas y yo
incluso estoy aquí físicamente frente a ustedes, diciéndoles qué y cómo y cuándo hacer las cosas, creo que puede funcionar mejor el desarrollo de la inclusión como tal. Es decir, cuando organizamos, por ejemplo, grupos de trabajos, y en cada grupo existe, de hecho, existe la diversidad, la neurodiversidad, eh, podemos empezar a apropiar y a evidenciar cómo un grupo se nutre con las habilidades, pero incluso con las falencias de los demás. Sí. Y, por ejemplo, lo que llamamos aprendizaje basado en problemas, o aprendizaje basado en proyectos, o el asunto del trabajo colaborativo que se da de manera pues inherente a este tipo de metodologías activas, creo que permite hacer una mayor flexibilización de eso que queremos hacer en el aula. Porque no hay un direccionamiento, sino que hay tantos direccionamientos como grupos y al interior del grupo tantos direccionamientos como personas estén allí tratando de ponerse de acuerdo, tratando de entenderse, tratando de comunicarse. Y eso precisamente a propósito de lo que estábamos hablando hace un momento, creo que también tiene mucha relevancia positiva en el desarrollo de esto que actualmente llamamos habilidades blandas. Sí. Es decir, creo que pone la lupa también mucho en cómo se desarrolla el ser, sus habilidades de comunicación, de liderazgo, de asertividad, de escucha, de atención, de empatía, que de pronto en otros entornos pues se pasan desapercibidos. Adriana, Creo que es, sí, ¿sí? sí, muy de acuerdo con lo que tú estás planteando, y a uno le permite hacer otras reflexiones. Yo estaba pensando en lo siguiente, y no sé si en el programa lo logran visualizar, que es como lo clásico, pero que a veces que no es tan fácil de resolver, como en esta preparación, ¿cierto?, del profesorado en materias de inclusión, ¿cierto?, cómo incorporamos a los papás. ¿Logran visualizar eso? ¿Lo logran conversar? Porque bueno, la familia es un factor fundamental, ¿cierto? Eh, y que a veces no tenemos el control, pues no tenemos el cómo, digamos, ¿ya? Porque a veces efectivamente nos pasa a nosotros incluso cuando trabajamos con nuestros estudiantes que quieren hacer algún tipo de proyecto, por ejemplo, y quieren incorporar a la familia. Eso es súper interesante, a veces cómo lo incorporamos, cómo hacemos que la familia tome conciencia. Claro, porque cuando uno lo vive, probablemente es más fácil, pero como bien tú decías tú, pero cuando no, ¿por qué mi hijo? ¿O por qué tengo que adaptarme a esta diversidad con lo que aquello significa? Entonces, ¿han logrado visualizar eso de este actor que es la familia? Tenemos como las experiencias de los estudiantes que nos ¿Ya? comparten justamente esa dificultad, porque a veces el trabajo en el día a día, digamos, el maestro con estos planes que hace, con estas metodologías y estrategias, Ujú. y especialmente con la comprensión que logra hacer de la diversidad de sus niños y niñas, pues logra permear, logra de verdad vivir la experiencia del día a día con sus niños. Y muchos nos dicen, ay, como que lo más difícil son los papás. Lo más difícil de ser maestro es atender a los papás, Sí. porque usted es uno para 30 estudiantes y entonces es uno para 60 o 70 papás, si van además con tíos, hermanos y demás, Mm. Sí. ¿cierto? Bien, Entonces exacto. sí coincidimos, creo que sí hay una coincidencia en esa dificultad, en Ujú. esa necesidad de, insisto, de sensibilización, pero además que el maestro deba, nosotros los maestros siento yo que tendemos a querer hacerlo todo. Sí, ¿Sí? Y hay, Y exacto. entonces, si tengo problemas con los papás, si está ese rechazo, esa dificultad, entonces yo me invento a ver qué hacer. Pero creo que uno también tiene que aprender, así como quiere que sus estudiantes trabajen en equipo, Mm. a trabajar en equipo. Y a trabajar en equipo incluso desde la dirección de las instituciones educativas, o sea, cómo realmente empezamos desde la dirección a hablar un lenguaje inclusivo de institución, ¿sí? Que no se vea que es el salón de Adriana o el salón de Alejandro o el salón de Juan Pablo, no, sino que es la institución educativa que está haciendo todas estas aperturas o cambios, ajustes para realmente dar paso a la inclusión. ¿Y qué se entiende por inclusión? Y que todos hacemos parte de esto. Alejandro decía algo muy importante, cuando es mi hijo, pues yo me siento muy, muy feliz de que la institución haga muchas cosas para darle cabida a mi hijo, pero cuando él es mi hijo, pues no me importa, pues no, a ver.
sea, esto es una cuestión muy, muy social, ¿no? De Perfecto, Adriana. sensibilidad de la base, pues. Y vamos llegando ya a lo último, ¿cierto? Ahí un poquito a lo que siempre en Tarea Pendiente nos gusta desarrollar, la capacidad más crítica, reflexiva, saber que no está todo logrado, que tenemos, como bien No dice está nuestro nombre del todo. programa, Tarea Pendiente. Sí. ¿Cuáles son las tareas pendientes a nivel de políticas, de acciones que hay que implementar a lo mejor Colombia, Chile, Iberoamérica? Porque ya dijimos que somos realidades muy, muy similares. Muy, Frente muy a este tema de la, cercanas, de la sí. inclusión, ¿qué tareas pendientes nos quedan? Ahí como para ya ir cerrando. Está súper chévere el cierre de tarea pendiente con la tarea pendiente, muy al lugar. Muy Yo bien. creo que la tarea pendiente es que sigamos ampliando el concepto de inclusión. Ujú. Es decir, creo que ya está muy claro que le damos cabida a la discapacidad, a los talentos excepcionales, a que pensamos diferente, pero se están abriendo estas nuevas realidades no porque no existieran antes, sino porque se quedaban escondidas, por ejemplo, el asunto del género, el asunto de la diversidad en la concepción de la persona, que un día se siente de una manera, que otro día se siente de otra manera, y eso cómo se hace. La prevención del juicio es muy difícil, porque eso es casi instantáneo. El tema de la dignidad, creo que todavía es un tema pendiente, o sea, el respeto por la dignidad del otro, que está en total articulación con esto de prevenir el juicio. El tema de la autonomía, creo que todavía es una tarea pendiente, entender muy bien a qué le llamamos autonomía, porque a veces nos vamos a los extremos, entonces cada quien puede hacer lo que quiere, cada quien puede decir lo que quiere, no importa si se ofende al otro, no importa si se pasa por encima del otro, porque yo soy así. No, creo que eso todavía nos falta, el respeto por la diferencia en realidad, en todo su sentido, incluso desde la diferencia socioeconómica, de la diferencia del color de piel, todavía se ven cosas de racismo, es increíble, pero sí, Correcto. todavía se ve eso. Entonces creo que esos temas no se pueden echar al olvido porque siguen estando, son latentes, son situaciones que no se podrían desatender. Y creo que realmente esa es la terapia pendiente para hablar de una real inclusión. Atendimos como lo físico, atendimos la salud, pero y más allá, ¿qué? Eh, Estamos todavía en ese trabajo. Estamos al debe todavía, Sí, ¿cierto? sí. Bien, Adriana, bueno, agradecerte, la verdad, habernos contado un poco la experiencia desde la coordinación que hace en el programa, ya de maestría, también desde la experiencia que has tenido tú desde tu propia formación y estos desafíos que nos dejas, porque efectivamente lo que tratamos de hacer en Tarea Pendiente es levantar un tema, reflexionar sobre aquel, y efectivamente sabemos que los temas no están resueltos, ¿ya? Pero No, cada vez que los conversamos, cada vez que discutimos, avanzamos en ellos, que es un poco la idea, sobre todo correcto. en materia de educación. Bueno, la pandemia nos dejó varias experiencias y enseñanzas en términos de que los temas no están agotados y hay que seguir conversando sobre la inclusión. En Chile también tenemos una normativa, pero también sentimos que en el cómo lo hacemos, en el cómo participamos todos desde la inclusión, creo que es lo que nos falta muchísimo todavía por desarrollar. Así que nada, agradecerte un millón. Juan Pablo, Coincidimos para en eso. cerrar. Sí, Bueno, muchas gracias. solamente para cerrar, agradecer este espacio. Creo que nos dejamos con una reflexión bastante importante, la necesidad de trabajar en red a nivel de Latinoamérica, ver que las situaciones que nos estamos enfrentando en educación son muy similares. Veíamos ahí con Adriana Chile, Colombia, actividades muy similares, por lo tanto yo creo que la reflexión se puede abordar de manera colaborativa, se puede ir reflexionando en conjunto y eso nos da la importancia de saber que somos países hermanos, saber que tenemos capital humano de avanzada en todos estos países, por lo tanto unámonos, reflexionemos y vamos mirando a miras. Dejar invitado a todos nuestros radioescuchas para el siguiente episodio que vamos a ir abordando sobre el tema de la inclusión, el tema de las habilidades socioemocionales, temas tan pendientes que nos dejó la pandemia y que más que nunca están presentes hoy en nuestras escuelas. Así que muchas gracias Adriana, muchas gracias Alejandro y nos vemos a todos con nuestros Juan Pablo. radioescuchas en un próximo programa de Tarea Pendiente. Chao, chao, que Muchas estén muy gracias a bien. ustedes. Nos vemos. Chao a Chao. todos, que estén muy bien. Chao.
Relájate, no dejamos tarea para la casa. Lo que necesitas saber sobre educación te lo dimos en Tarea Pendiente.